Y aprovecho de admitir a los últimos que me aparecen aquí. Ya, ahora sí que sí. Entonces, como les comentaba, la semana de hoy nos correspondía CENAF y el test queda para otra programación, y la CENAF es lo que vamos a visualizar hoy día. En relación a CENAF, tienen que saber que es el eslabón siguiente en cuanto a la complejidad de intervención en pacientes que están desaturando, donde es una oxigenoterapia de alto flujo. ¿Qué significa eso? Recuerden que en oxigenoterapia convencional nosotros utilizábamos máximo 12 litros minuto, en la Venturi utilizábamos 15 para obtener 50% del FIO2, ¿cierto? Pero en el caso de la CENAF, vamos a encontrar unos modelos, el Airvo 2, que es de 60 litros minuto, pero el 3 puede otorgar hasta 70 litros minuto a través de esta interfaz nasal o cánula nasal. ¿Cuál es la gracia de esta CENAF, que es lo que aparece aquí en la imagen a la izquierda de su pantalla? Que de partida tiene un sistema que puede humidificar este oxígeno que estamos proporcionando, pero además a través del mismo corrugado tiene una dinámica para poder aumentar la temperatura de este oxígeno. Entonces, eso hace también que favorezca el bienestar, ¿cierto? Y la buena adherencia que tenga el paciente a la utilización de este tipo de interfaz. Por otro lado, también se pueden dar cuenta que determinar una FIO2 precisa, exacta, que es uno de los aspectos que iguala a lo de la Venturi, a lo de alto flujo, y obviamente es una gran diferencia en relación a las de bajo flujo en relación a la oxigenoterapia convencional. Nosotros podemos brindar hasta 100% de FIO2 con este dispositivo, pero podemos asegurar que realmente estamos entregando ese porcentaje de FIO2 y no otro. Porque como es alto flujo, va a ser independiente de cómo esté respirando el paciente. Al fin y al cabo, siempre va a estar obligando a que se proporcione lo que indica el aparato. Además, cuenta con un mezclador de aire-oxígeno conectado a través del humidificador activo, que es lo que aparece aquí abajito. Este es el humidificador activo o Pausover, que lo vimos la semana pasada, a una cánula nasal mediante un solo circuito, perdón. Esta humidificación activa toma un papel importante en el correcto transporte mucociliar o clearance mucociliar. Otro aspecto relevante es las partes que tiene la CENAF, en donde nos vamos a encontrar aquí arribita con un elemento que ustedes ya conocen, que es el flujómetro. Este flujómetro nos va a permitir determinar cuánto flujo de oxígeno le estamos proporcionando al paciente. Pero además nos vamos a encontrar que tiene un aparato central que está conectado a un humidificador, y este humidificador tiene agua bidestilada. Ese humidificador es el encargado de incrementar el agua que tiene el oxígeno, ¿cierto? Pero además, una vez que pasa por el humidificador, se conecta a este corrugado. Y este corrugado es el que permite el aumento de la temperatura de este oxígeno que ya viene con humedad. Y luego, este corrugado es todo lo que ustedes ven en azul hasta aquí, justo aquí. Posterior a esto, si se dan cuenta, cambiamos el color y ya es blanco. Y desde aquí en adelante ya vamos a estar describiendo la interfaz, que en este caso es la cánula nasal de alto flujo. ¿Y por qué también es de alto flujo? Aparte del flujo, es porque también tiene las adaptaciones en cuanto a material, a dimensiones, para que logre proporcionar realmente este alto flujo que da desde acá, desde la misma máquina. Nosotros podemos elegir las interfaces según tamaño. Y lo primero que ustedes visualizan acá son las distintas opciones que tenemos para nuestros pacientes pediátricos. Y luego acá son las distintas opciones que tenemos para nuestro paciente adulto. ¿Qué es relevante? Si ustedes visualizan las curvas que aparecen aquí abajo, ¿cierto? Tenemos un caballito de mar en color celeste, que es la talla XS, que es la primera imagen que aparece aquí en la diapositiva, ¿cierto? Nos vamos a encontrar que se sugiere utilizarlo en pacientes que pesan hasta 2,5 kilos. Mientras que esta que aparece, creo que es un delfín, porque la imagen está un poquito borrosa, que es la XXL en color gris, se puede utilizar en pacientes hasta de 40 kilogramos. Y ahí hay que tener ojo, porque en sí estas sugerencias se consideran sugerencias porque nosotros no solamente proporcionamos la interfaz según el peso en el caso del paciente pediátrico, sino que también nosotros debemos ser capaces de observar cómo es el tamaño o el diámetro de la fosa nasal. Porque la indicación indica tanto para pediátrico como para adulto, y en el adulto sí o sí se utiliza en relación a esto, al diámetro de la fosa nasal, a diferencia del pediátrico que se considera también el peso.
Debemos visualizar que esta interfaz, de hecho estos conectores específicamente, lo que tenemos aquí, estos dos tubitos de aquí, donde uno es más grueso que el otro, cubran no más del 50% del diámetro de la fosa nasal. Entonces, si nos damos cuenta que a lo mejor, según el peso, me sugiere un tamaño, un determinado tamaño, supongamos ese, pero al momento de ponerlo en la fosa nasal me doy cuenta que cubre más del 50, mejor utilizo la XS. Porque tengo que considerar que debe existir un espacio en la fosa nasal para que pueda también evacuar, ¿cierto? Eliminar, expirar el aire o el contenido gaseoso que podamos tener. Porque es cierto, lo podemos hacer por la boca, pero también a veces es necesario que exista una vía de escape para esto que es de alto flujo, ¿ya? Y eso mismo es lo que confirma, o mejor dicho, fortalece la idea de que el diseño de esta naricera sea uno con un diámetro más grueso o más grande y otro con un diámetro más pequeñito, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que principalmente la fosa nasal que va a estar conectada a esta conexión que es más gruesa, va a recepcionar en sí este alto flujo, mientras que en la otra fosa nasal que tiene la conexión con menor diámetro, va a permitir más salida de este flujo que se está brindando. ¿Ya? Porque tienen que pensar que esto es un flujo continuo, el paciente va a estar inspirando, expirando y siempre va a estar proporcionando un flujo determinado. Quiero observar, me quise detener un poquitito para ver si es que tengo más estudiantes en sala de espera. Sí, tengo algunos. Ahí lo estoy admitiendo de nuevo. Vuelvo a la clase. Ahí sí, ya bueno, sí. ¿Alguien habilitó el micrófono? Ya. Entonces, eso en relación a los diámetros. Después tenemos que saber que existe ciertos beneficios por la utilización de la cánula nasal de alto flujo, en donde primero nos podemos encontrar la mejoría en la oxigenación. ¿Por qué? Porque el flujo también está asociado a la FiO2 y recuerden que en este caso nosotros determinamos que si la FiO2 que estamos brindando es del 50%, sí o sí estamos entregando ese 50%. Entonces también se logra mejorar el intercambio gaseoso porque hay más oxígeno disponible. También nos vamos a encontrar con este efecto washout, en donde nos vamos a dar cuenta que como ese alto flujo va a ingresar, ¿cierto?, a través de la fosa nasal. Pero además, todas estas zonas de aquí, estas zonas anatómicas que no participan para el intercambio gaseoso, ¿cierto?, van a tener un barrido en donde se va a eliminar todo el CO2, ¿cierto?, de la vía aérea superior, mejorando la ventilación alveolar, porque ahora lo que va a llegar al alveolo va a ser principalmente oxígeno. Oxígeno en alta concentración, oxígeno en alta FiO2. Además, nos vamos a encontrar que como ingresa a mayor velocidad con mayor flujo, tienen que pensar que cuando nosotros inspiramos a una velocidad determinada que está descrita por el volumen minuto, que considera volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces, en este caso, cuando incorporamos la CENAF, se supera por creces o en creces, ¿cierto? Lo que se realiza de forma fisiológica. Por lo tanto, eso también involucra que toda la resistencia que pueda estar generando la vía aérea de conducción, los bronquios, ¿cierto?, va a ser contrarrestada con este alto flujo que brinda la CENAF. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con que se mejora la función mucociliar. Se mejora el barrido de las secreciones porque se liberan también los cilios. Nuestra vía aérea está llena de cilios y estos cilios tienen un batido, ¿cierto? Y ese batido ayuda a poder movilizar estas secreciones y que estas secreciones puedan subir y que lleguen finalmente a zonas de tos efectiva y que podamos sacarla definitivamente de nuestra vía aérea. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tienen que pensar que la CENAF hace absolutamente todo. Humidifica e incrementa la temperatura. Y dentro de la humidificación tenemos que la humedad por sí sola ya favorece que las secreciones cambien su viscosidad. Y favorece que estos cilios se liberen y que estos cilios cumplan su función de batido ciliar y de movilización de las secreciones. También tiene efecto CPAP. Y CPAP significa una presión positiva constante en la vía aérea. Entonces, ojo aquí, no sé si me están viendo, ojalá que sí. Y si no, quiero que sigan las instrucciones que voy a hacer ahora. Primero,
Pongan su mano frente a su nariz y su boca. Luego de eso les voy a pedir que soplen. Si se dan cuenta, la mano se opone a este aire expirado y es una forma muy burda, pero que sí permite que nosotros tomemos conciencia cuando nos referimos a una presión positiva, porque la mano se opone a este aire expirado y en el caso de la CENAF lo que se opone al aire expirado es el flujo constante. Constante porque va a estar siempre, ya sea en fase inspiratoria o en fase expiratoria. Entonces, siempre se va a estar oponiendo. Entonces, siempre se va a estar generando esta fuerza que se opone al aire expirado y que por lo tanto va a permitir que la vía aérea, en el caso de un paciente obstruido, no colapse. Por lo tanto, desplaza también el punto de igual presión. Y eso involucra que también este alveolo permanezca mejor ventilado. Y este último que dice reduce el trabajo metabólico, la verdad es que algo es súper sencillo. Tienen que pensar que para que el aire ambiental, de hecho, si ustedes ven ahora cuánto es la temperatura, espérenme, no me sale el tiro. Déjenme ver cuánto es la temperatura. Dice que estamos a 13 grados Celsius. ¿Cuál es nuestra temperatura corporal? 36. Para que nuestro organismo logre que este aire que estamos inspirando a 13 grados Celsius llegue y se iguale a los 36, existe un gasto metabólico, existe utilización de energía. Pero en el caso de utilizar la CENAF, ya nuestro sistema de forma fisiológica no tiene la necesidad de incrementar la temperatura del oxígeno que estamos inspirando, ni tampoco de incrementar la humedad, porque lo hace todo la CENAF. Entonces, por eso se reduce el gasto metabólico. Si nosotros visualizamos ahora las ventajas y las desventajas, nos vamos a encontrar primero que no es invasivo, no se requiere de vía aérea artificial para utilizar CENAF. Además, dentro de las ventajas tenemos la humidificación y la calefacción, que permitía disminuir el gasto metabólico, ¿cierto? La FiO2 es conocida, eso es súper importante, y además es estable gracias a este alto flujo. Recuerden, 60 a 70 litros minuto. Fácil de usar, menor costo que la ventilación no invasiva. Mayor comodidad que la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva, la forma que tiene de conectarse al rostro es con mascarilla. Mascarilla que cubre nariz y boca. Entonces, obviamente, tiene más zonas de contacto. Y por supuesto, que a todo el mundo nos dan ganas de conversar, de hablar si nos da hambre, ¿cierto? O sea, de comer si nos da hambre. Entonces, obviamente que si tenemos una interfaz que está solamente conectada a nuestras fosas nasales, yo voy a tener mi boca libre para poder cumplir las funciones para lo cual está diseñada. Entonces, por supuesto que existe una mejor comodidad cuando utilizamos CENAF. Desventaja en relación a la CENAF, la secreción constante a nivel nasal. También puede ocurrir que los pacientes empiecen a generar más producción de saliva hacia la orrea y obviamente que eso es un tanto incómodo. Menos efectivo si la respiración es vocal. Esto puede sonar súper como es obvio, pero igual es mejor comentárselos porque cuando estamos en el momento de hacerlo, utilizarlo, se nos puede escapar. Entonces, si la respiración es vocal, debemos utilizar otro tipo de interfaz y no el hacer nada porque en realidad no va a cumplir la función. Situaciones prolongadas puede generar erosiones a nivel de la nariz. Es algo que entra a alto flujo, entonces también puede generar cierto barrido en relación a los aspectos fisiológicos de nuestras fosas nasales y eso también puede generar incomodidad. Lo otro importante es que si bien es cierto, la CENAF nos ha ayudado a que un sinfín de pacientes no pasen a ventilación invasiva, debemos ser criteriosos y debemos tener siempre los indicadores que nos van a señalar que la CENAF, por ejemplo, no tuvo éxito, que fallamos en relación a la intervención y que a lo mejor ya este paciente debe pasar a la siguiente etapa, que sería ventilación mecánica invasiva. Entonces, no retardar la intubación orotraqueal. Riesgos de infección, dispersión de partículas, y ahí les quiero mostrar una cosita que les puse aquí al ladito, donde ahí está el rectángulo rojo, me indica qué es lo que pasa con la cánula nasal de alto flujo. Como ingresa a gran velocidad, también tienen que pensar de que al momento de expirar, ¿cierto? Va a ocurrir una dispersión en relación a las partículas que se puedan estar movilizando, que pueden ser gases, pueden ser también patógenos, ¿cierto? Entonces, igual existe un riesgo de infección asociada justamente a esta dispersión. Sin embargo, si ustedes ven
las otras que aparecen aquí, que se asocian a la oxigenoterapia convencional, también existe un grado de dispersión, ¿ya? Entonces, los riesgos asociados a la infección producto de la dispersión de partículas por la utilización de oxigenoterapia convencional o CENAF, la verdad es que eso permanece constante. Mayores costos que la oxigenoterapia convencional, así es. De hecho, previo a la pandemia del COVID era súper difícil encontrar CENAF, porque justamente se priorizaban las compras o se optimizaban las compras por oxigenoterapia convencional, que era de menor costo, pero una vez que vino la pandemia se dieron cuenta que en realidad la comparación no debía ser hacia abajo, sino debía ser hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? A ir incrementando el grado de complejidad en cuanto a la intervención, porque obviamente una CENAF es mucho más costosa que la oxigenoterapia convencional, pero es menos costosa que la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Y es un punto intermedio que evita justamente que muchos pacientes lleguen a este nivel de intervención tan complejo como la ventilación mecánica invasiva, que requiere vía aérea artificial. Entonces, visualizando este tipo de situaciones, ahora de hecho ustedes pueden darse cuenta que en los hospitales ya la CENAF está en mayor cantidad. No como antes, que era súper difícil encontrarla. Indicaciones, las indicaciones van a ser diversas, pensando que vamos a tener indicaciones si es que nuestro paciente es adulto y vamos a tener indicaciones si nuestro paciente es pediátrico. Aquí se seleccionaron 3 situaciones específicas, que sería infección respiratoria aguda 1, perdón, insuficiencia respiratoria aguda 1, leve o moderada, con FIO2 mayor al 40%, que tiene evidencia 1A. También tenemos la exacerbación de falla cardíaca, 2A, y profiláctica a post-extubación 1B. O sea, este es el nivel de evidencia que tiene. Y en estos 3 casos, al menos existe evidencia, y de hecho, existe evidencia bastante significativa en el caso de la 1A. Por lo tanto, si se encuentran en estos escenarios, sí o sí, véanlo como una opción válida el uso de CENAF, porque existe evidencia asociada a ella. Sin embargo, también se han hecho otras utilizaciones en donde se ha evidenciado cambio, obviamente no con este nivel de investigación como las 3 anteriores, pero igual es importante mencionarlas, en donde está la inflamación de la vía aérea, frecuencia respiratoria menor o igual a 35 respiraciones por minuto, necesidad progresiva de oxígeno y también la presencia de SAOS. Y en el caso de pediatría, nos vamos a encontrar con la bronquiolitis aguda, neumonía y la crisis asmática. Y aquí abajito está lo asociado a la utilización de CENAF en pacientes con bronquiolitis aguda. Aquí tenemos un indicador. Este indicador es la escala de gravedad de Wood-Downes, en donde se consideran 6 aspectos clínicos. El primero de ellos es la sibilancia. La segunda se asocia a las retracciones, ¿cierto? Al uso de musculatura accesoria a la respiración. Después tenemos la frecuencia respiratoria y después tenemos la frecuencia cardíaca, finalizando con la entrada de aire y la cianosis. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya 3 aspectos que incluso se condicen o son similares a los que utiliza el score de TAL. Esta escala de gravedad, la que está aquí en la presentación, se utiliza mayoritariamente en menores entre 1 a 2 años. Pero recuerden que el score de TAL se utiliza en pacientes menores de 3 años, en donde además tiene una diferenciación en relación a la frecuencia respiratoria. Entonces, si ustedes se encuentran con pacientes menores de 6 meses, tal vez es Profe, mejor usar el score. Dígame. disculpe, es que varios compañeros estaban esperando que lo acepte. Si lo puede aceptar, por favor. Por supuesto. Ahí estamos de nuevo. Vamos a partir de 0, así que vamos de nuevo. Aquí está. Gracias por avisar. Entonces, les comentaba que esta es una escala de gravedad que podemos utilizar en pacientes entre 1 y 2 años, ¿cierto? Se utiliza mucho en este grupo, entre 1 y 2 años, pero también nosotros lo podemos utilizar en pacientes fuera de este rango.
Pero si ustedes se encuentran con pacientes menores de 6 meses, es mejor utilizar el score de TAL, porque el score de TAL además tiene una puntuación diferenciada en el caso de la frecuencia respiratoria para pacientes menores de 6 meses. Entonces, todo al fin y al cabo es insumo para poder determinar cuándo utilizar la CENAF. Visualicemos acá, miren, tenemos una columna, ¿cierto?, con las manifestaciones clínicas que recién les leí, pero además tenemos la puntuación que va de 0 hasta 3, ¿cierto? Entonces, nosotros, según lo que vamos pesquisando en la clínica del paciente, vamos brindando el puntaje también, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros, ¿cierto?, al obtener la sumatoria, aquí nosotros tenemos que elegir uno solo, por ejemplo, sibilancias, expiración completa, 2 puntos. En las retracciones, si yo me doy cuenta que el paciente tiene subcostal, sería solamente 1 punto. Pero si tiene subcostal, supraclavicular y aleteo nasal, ahí selecciono solamente esta, la columna del número 2. Y así voy determinando cuánto es el puntaje que obtengo en mi paciente, o mi caso clínico. Entonces, ¿cuándo voy a iniciar CENAF? Según esta escala de gravedad, cuando nosotros nos encontremos como resultado de su aplicación que el paciente obtiene entre 4 o 5 puntos o más que ese puntaje. Por lo tanto, 4 o 5 puntos significa que vamos a tener una escala de gravedad con resultado moderado a severo. ¿Comprendido? Ahí podemos utilizar CENAF. Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La absoluta es por nada del mundo utilizar CENAF en este caso, en donde nos vamos a encontrar con pacientes que sí o sí cumplen desde el punto de vista clínico con las condiciones para ser conectados a ventilación no invasiva o a ventilación mecánica invasiva. No retardar la intubación. Recuerden que eso se los mencionaba desde un inicio. Lo otro también importante, si es que tiene hipoxemia severa o si tiene también síndrome de diestrés respiratorio agudo severo, no utilizar CENAF. Demasiada gravedad para la utilización de CENAF. Si es que estamos en presencia de un paro cardiorrespiratorio, si es que tenemos algún tipo de anomalías a nivel de cráneo, porque tienen que pensar que se pone la naricera, ¿cierto? La cánula nasal conectada a las fosas nasales, pero después para lograr el ajuste tenemos unas cintas que rodean nuestro rostro, que rodean nuestra cabeza, nuestro cráneo, entonces por eso es importante no tener anomalías estructurales de esta zona. Y por supuesto, también debemos tener nuestras fosas nasales internas, porque esa es la vía por la cual se entrega el oxígeno a alto flujo. Relativas. Paciente retenedor de CO2. ¿Cuáles son los pacientes retenedores de CO2? Pacientes con EPOC. Muy bien, los pacientes con EPOC, ¿cierto? Entonces, en el caso de ellos, tiene una alta evidencia, una evidencia significativa de que ellos responden súper bien a la ventilación mecánica no invasiva. Por ese motivo, dice relativo, porque en realidad se ha comprobado que responden bien a este tipo de intervención. Sin embargo, si nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de conectarlo a CENAF, conectémoslo. Pero obviamente debemos ser rigurosos con su evaluación en la primera hora. Si nos damos cuenta que en la primera hora responde bien a la utilización de CENAF, lo podemos mantener. De lo contrario, mejor cambiemos la indicación y se realiza, o mejor dicho, la intervención y se realiza conexión a ventilación no invasiva. Si es que existe compromiso de conciencia, si ustedes se dan cuenta que el Glasgow es, por ejemplo, mayor a 8, ahí debemos tener precaución, porque en realidad si tiene compromiso de conciencia, significa que el paciente no va a tener su vía aérea permeable. Y si no tiene su vía aérea permeable, no va a lograr, ¿cierto?, que esta gran cantidad o este gran flujo y concentración de oxígeno que se está proporcionando llegue a zonas de intercambio gaseoso. Entonces, por eso hay que tener precaución con el compromiso de conciencia. De hecho, cuando tenemos dificultad a nivel del compromiso de conciencia, una de las principales dificultades con las que nos enfrentamos es la posición de la lengua, que no son capaces de mantener la lengua en su posición y eso conlleva que el paciente traslade la lengua hacia la parte posterior y termina obstruyendo la vía aérea. Por eso es importante también. Y lo otro, la inestabilidad hemodinámica. Y hemodinamia, recuerden que nos referimos a todo. Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, ¿cierto? A eso nos referimos con la hemodinamia. En pediatría contraindicada en usuarios con traqueotomía y o ventilación mecánica crónica, o sea que siempre utilizan ventilación mecánica crónica. No bajar, o sea, si siempre ya está la indicación de que debe permanecer el uso de ventilación mecánica, no podemos retroceder, se mantiene en ese caso. Entonces, como conclusión,
¿Qué criterios debemos considerar a la hora de seleccionar al paciente? Primero, el diagnóstico del paciente, asociado también al tipo de disfunción que tiene. Y es ahí en donde nosotros hablamos sobre las indicaciones para paciente adulto versus paciente pediátrico, donde en el pediátrico teníamos, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan qué teníamos? Bronquiolitis, ¿cierto? ¿Qué más? Neumonía. ¿Cuál más? Asma, ¿cierto? Una exacerbación de asma no controlada. Entonces, es importante el diagnóstico, pero también las disfunciones. Por otro lado, el pronóstico del paciente. Nosotros a priori deberíamos identificar según la clínica, según el score, el indicador de gravedad, deberíamos determinar si es que este paciente va a tener un buen pronóstico a la hora de utilizar SENAF. Los criterios de inclusión y de exclusión, los que hablamos delante, los criterios que indicaban, ¿cierto?, contraindicaciones absolutas, o sea, por nada del mundo utilizarla, y las contraindicaciones relativas, que eso dependiendo de cómo está el contexto global del paciente, podemos evaluar la necesidad de utilizar SENAF o tal vez no utilizar SENAF y considerar otro tipo de intervención. Entonces, todo eso, toda esta imagen que aparece aquí, nos resume los aspectos que nosotros debemos ir haciendo como tipo checklist, en qué estamos y qué sería la mejor decisión terapéutica. En relación a los parámetros iniciales, nosotros debemos determinar a qué temperatura vamos a trabajar con el paciente, qué flujo le vamos a proporcionar al paciente y también qué FiO2 es la que se proporciona. Y para eso, porque tienen que pensar que la gama es súper amplia, 30, 40, 50, 60, es súper amplia. Y podemos llegar hasta 70 litros minuto. Entonces, ¿qué se propone como intervención inicial? En el caso del adulto, el flujo, ¿cierto?, que es lo que aparece aquí, dice entre 40 y 60 litros por minuto. Pongan 50. Partan con 50 y vean cómo responde el paciente a esta intervención. En sí, la evaluación de la intervención es mayoritariamente clínica. Después, ¿cierto?, debemos también determinar la FiO2. La FiO2 que se va a brindar, si va a ser de 50, 60, 70%, 80%, 90%, va a depender de la saturación. Y siempre nosotros vamos a buscar, ya sea con terapia, o perdón, con oxigenoterapia convencional o con SENAF, siempre vamos a buscar que el paciente sature más de 93%. Sature, en el caso de un paciente sano, más de 93%. Pero si tengo un paciente con patología, ¿cierto?, con patología crónica, lo que voy a buscar en cuanto a saturación va a ser, ¿cuánto va a ser? 90%, ¿cierto? Y por supuesto también, eso es como el parámetro en general, pero si nosotros nos encontramos con un paciente que ya tiene registro de su mejor saturación basal, esa va a ser, ¿ok? Así que ahí también nos adaptamos en relación a los antecedentes clínicos que tenemos. ¿Qué se recomienda en relación a la temperatura? Trabajar entre 34 y 37 grados Celsius, pero si nosotros nos damos cuenta que tenemos un paciente con fiebre, mejor 31 grados Celsius, porque obviamente algo que esté ingresando por nuestras fosas nasales con una temperatura incrementada va a ser peor tolerada por un paciente que está con fiebre. Y lo mismo pasa en el caso de los pacientes pediátricos, pero en sí los pacientes pediátricos responden bien a 34 grados Celsius. Pero si nos encontramos con fiebre, también podríamos hacer un manejo de esta temperatura inicial y tal vez trabajar un poquitito más bajo en cuanto a la temperatura. Pero siempre revisar la clínica, revisar la tolerancia de ese paciente a los parámetros iniciales propuestos. En el caso de pediatría, tenemos aquí ya una diferencia. Porque en el adulto ya dijimos, entre 40 y 60, parten con 50 y van viendo si es que se disminuye o si es que se aumentan los litros minutos. Pero en el caso del paciente pediátrico, observen bien aquí, dice 2 litros por kilogramo minuto. Entonces, vamos a la ficha, revisamos cuál es el peso de este paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 20 kilos, ¿cuánto sería el flujo inicial que debo proporcionar en este paciente que pesa 20 kilos? Que salga usted la respuesta, chiquillo. Paciente de 20 kilos. ¿Cuánto va a ser el flujo inicial? Se multiplica simplemente.
Yo tomo los 2 litros que se sugiere por kilogramo, ¿cierto? Y si mi paciente pesa 20 kilos, sería 2 por 20. ¿Y cuánto da eso como resultado? No da, profe, no da el resultado. 40, ¿cierto? 2 por 2, 4, se mantiene el 0 y me da 40 litros. Entonces yo puedo partir en un paciente de 20 kilos con 40 litros minuto, sin problema. Si mi paciente, por ejemplo, pesa 15 kilogramos, ¿cuánto va a ser? Un flujo de 30 litros por minuto. Solamente una multiplicación, chiquillos, no se compliquen con eso. Y la meta de saturación nuevamente vamos a estar, o esperamos que sature mayor a 93%. De la temperatura ya hablamos. Entonces, cuando ustedes administran la CENAF, considerando los aspectos antes mencionados, los flujos, la FiO2, la temperatura, deben ser capaces también de evaluar si es que esto tuvo éxito o tuvo falla. Y para eso se considera la frecuencia respiratoria, la saturación objetivo, la fracción inspirada de oxígeno, ¿cierto? Y la idea es que el paciente tenga una FiO2 igual o menor al 40%. Frecuencia cardíaca, evaluar el trabajo respiratorio. ¿Está utilizando musculatura accesoria? ¿Sí o no? Sí, sigue utilizando musculatura accesoria, pero ¿la está utilizando más o está utilizando menos? Control de los gases en sangre. A las 2 horas se recomienda el control de los gases en sangre una vez iniciada la CENAF, pero después la idea es hacerlo a las 12 horas y después nos mantenemos con un control al día, idealmente en la mañana, ¿cierto? O idealmente siempre que sea como en el mismo o en la misma jornada, siempre en las mañanas. Y de esa forma vamos visualizando cómo se comportan los gases en sangre, principalmente los parámetros que ustedes ya manejan. pH, presión de oxígeno, presión de CO2, ¿cierto? Bicarbonato, ¿y en qué estamos? ¿Qué tipo de acidosis, alcalosis? ¿Cómo responde el cuerpo si es que se está compensando o no, ¿cierto? Todo eso tenemos que visualizar en los gases en sangre. Aquí tenemos los factores que nos van a permitir predecir si es que lo logramos, si es que tenemos éxito con la intervención o si es que fracasamos con la intervención. Entonces, vamos a tener aquí los parámetros que recién les mencioné, solamente que ahora les vamos a poner valores para poder orientar y no solamente decir, ah, ya registré la frecuencia cardíaca, ya registré la FiO2, sino que tenemos que ir comparando. Si se dan cuenta, en la frecuencia respiratoria, nosotros esperamos que el paciente empiece a respirar entre 28 a 30 respiraciones por minuto. La FiO2 que al menos vaya disminuyendo 10 puntos en relación a la FiO2 inicial. Por ejemplo, ustedes determinaron poner una FiO2 del 60%. Evalúan, ¿cierto?, la hora y se dan cuenta que baja al 50%. Eso significa que vamos bien en la intervención y que por lo menos en este parámetro se refiere como éxito. La frecuencia cardíaca, disminución de un 20%, eso es regla de 3 simple. Por ejemplo, el paciente inicia la intervención de CENAF con 150 latidos por minuto. Eso va a ser mi 100% y yo debo sacar el 20%. Entonces, para poder determinar si realmente se disminuyó en un 20% su frecuencia cardíaca inicial. Dificultad respiratoria. Ver que disminuye esa dificultad respiratoria. Los gases en sangre que empiecen a tender a la normalidad y que se empiece a estabilizar. Por eso es importante que ustedes no olviden los rangos normales del pH 7.35 a 7.45, la presión de CO2 de 35 a 45, ¿cierto? Bicarbonato de 22 a 26. Son parámetros que ustedes ya manejan. El índice de ROX mayor o igual a 2.85 a las 2 horas. Y de hecho este lo vamos a reforzar un poquitito asociado a no solamente a las 2 horas, sino que lo podemos evaluar incluso a las 6 horas y así sucesivamente y vamos a ir considerando un resultado específico de acuerdo al momento en el cual se está obteniendo ese resultado. Después, es importante también identificar, en el caso de los pacientes pediátricos, en qué estamos en relación a la mecánica ventilatoria, si es que hubo disminución del trabajo respiratorio en relación a la utilización de retracciones y también en relación a la alimentación y hemodinamia, si es que logra alimentación enteral sin incidentes, deterioro respiratorio o inestabilidad
clínica. Todo esto que recién les acabo de mencionar serían los criterios de éxito. Si nos damos cuenta que en estos criterios se están comportando de una forma diferente, que sería lo que describe la otra columna, por lo tanto se determina que la CENAF falló y que tenemos que cambiar la intervención. Siempre vamos a buscar retirar lo antes posible la CENAF. Y de hecho, siempre vamos a buscar que cualquier tipo de oxigenoterapia sea retirada lo antes posible. Entonces, si los parámetros gasométricos y la mecánica pulmonar van mejorando, se puede ir disminuyendo también los parámetros del equipo. Y es allí en donde nosotros también debemos considerar qué tan brusco vamos a ir haciendo esta disminución de los parámetros. Entonces, en el caso del flujo, se recomienda ir disminuyendo entre 5 a 10 litros por minuto. Por ejemplo, si partimos con, en el adulto dijimos que podíamos partir con 50 litros por minuto, ¿cierto? Si queremos ir reduciendo, puede ser de 5 en 5, 45, 40 o bien 10 litros por minuto, de 50, 40 a 30, ¿ya? Si es bien tolerado, considerar la disminución también de la FiO2. Y ahí nosotros tenemos que evaluar disminuciones del 5% cada vez. Si nosotros, por ejemplo, partimos con un 70% de FiO2, significa que debemos ir bajando a 65%, después 60%, porque tenemos que ir evaluando. Y recuerden siempre que va a ser en cuanto a la meta de saturación, que sea mayor a 93%. Evaluar por 2 horas mecánica respiratoria, ¿cierto? Oxigenación, el índice de ROX, después evaluar de 2 horas la necesidad de seguir disminuyendo los parámetros antes mencionados en cuanto a flujo y en cuanto a FiO2, y cuando ya ustedes se den cuenta que al ir disminuyendo, ¿cierto? De esta forma paulatina, ya llegamos a un flujo igual o menor a 30 litros por minuto, ahí nosotros podemos considerar disminuir la intervención, ¿cierto? Y ya nos pasamos a la oxigenoterapia convencional. Y es ahí donde nosotros podemos utilizar, ¿cierto? La naricera. Y cuando utilizamos la naricera, debemos también ir determinando a cuánto flujo vamos a utilizar con el paciente. Entonces, nosotros podríamos partir con 5 litros por minuto, ¿cierto? Ver cómo se está comportando la saturación. Y en base a eso, si nos damos cuenta que está llegando a 93% la saturación, nosotros podemos ir bajando aún más, hasta llegar a 1 litro, 0,5 y después definitivamente retirarlo, sin problema. Índice de ROX, lo mencionamos ya 2 o 3 veces por lo menos en esta presentación. Y aquí es importante que ustedes se lo aprendan. El índice de ROX considera 3 factores. 1, la saturación. ¿Cómo obtengo la saturación? Puede ser directamente de lo que hace en sangre, obviamente es más fidedigna. Sin embargo, si no lo tengo, también yo puedo utilizar lo que aparece directamente desde el saturómetro. La FiO2. La FiO2 ustedes ya la determinaron por medio de la misma CENAF. La CENAF les va a mostrar el numerito exacto que se le está brindando al paciente. Eso ustedes lo toman y lo utilizan para sacar su índice de ROX. Y esto que aparece aquí como RR se refiere a la frecuencia respiratoria. ¿Comprendido? Entonces, ustedes completan los datos. Obviamente aquí aparece un paréntesis. Así que lo primero que yo debo obtener es esta operación. Y después divido ese resultado en la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo voy a interpretar este resultado? Si este resultado yo lo obtuve a las 2 horas de la intervención, si ese resultado es menor al 2.85, se indica fracaso. Si lo hago a las 6 horas y me doy cuenta que el resultado es menor a 3.47, lo mismo, fracaso. Si lo realizo a las 12 horas y el resultado es menor a 3.85, fracaso. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar el éxito? Cuando a las 12 horas este predictor dé un resultado mayor a 4.88. ¿Comprendido? Aquí tenemos 2 fichas que se completan para poder ir registrando cómo se está utilizando la CENAF en este paciente y cómo este paciente está respondiendo a la CENAF. Entonces, aquí arriba tenemos los antecedentes generales del paciente, ¿cierto? La fecha, el nombre, antecedentes mórbidos, la edad, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Inicio de la CENAF, importante también eso. Y después aquí tenemos en la columna todos los parámetros que debemos completar. Y ahí consideramos
previo a la CENAF y después una vez que se inició la CENAF y después, por supuesto, debemos tener a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas y así sucesivamente. En el caso de los pacientes pediátricos, se hace un protocolo más breve de la CENAF, en donde de nuevo tenemos los parámetros en generales del paciente y después aquí tenemos los parámetros clínicos del paciente, en donde, previo a la CENAF, debemos considerar frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, el flujo, la FiO2 y la SAFI. Y la SAFI tiene relación con la saturación y la FiO2. Después, aquí tenemos qué es lo que ocurre una vez que transcurrió la primera hora de inicio de CENAF. Y nuevamente, registramos toda la información. Y es ahí después donde se realiza la comparación, si es que aumentó, disminuyó, si se mantuvo igual. Y por supuesto también podemos ir obteniendo o relacionándolo con los parámetros de referencia que antes se mencionaron. Tienen que saber que en el caso de la CENAF también se puede administrar aerosol terapia. Y de hecho, este aerogen es un conector o un adaptador, pero al fin y al cabo es un material que nos permite administrar la nebulización. De hecho, nosotros administramos el líquido a nebulizar en esta zona del aerogen. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Obviamente cuando tengo pacientes que estén con una obstrucción. En este caso dice pacientes con crisis asmáticas moderadas a severas, y ahí según, ¿cierto?, la escala de gravedad modificada mayor o igual a 5 puntos, que no responden a terapia inicial con inhalador de dosis media. Y recién nosotros podemos utilizar este tipo de nebulización. Es fundamental asegurar un buen sellado de la mascarilla facial con el paciente, ¿cierto?, para incrementar la eficiencia del tratamiento. Y después aquí ustedes pueden visualizar dónde se conecta. ¿Ven aquí el humidificador? Este es el humidificador. Y después aquí arriba nos vamos a encontrar con el flujómetro. Y es aquí entre esta parte del circuito en donde nosotros podemos conectar el aerogen que nos permite la nebulización. Luego, ¿cierto?, todo este flujo va a ingresar a través del corrugado y después del corrugado va a llegar al paciente por medio de la interfaz de cánula nasal de alto flujo. ¿Ya? Y aquí está el cómo se inicia, ¿cierto?, la intervención que se realiza. En caso de inhalador de dosis medida, considerar el retiro de la interfaz. O sea, si me doy cuenta que mi paciente requiere un broncodilatador, ¿qué tengo que hacer? Primero, intentar de utilizar IDM si es que la crisis asmática es leve o si es que la obstrucción bronquial es leve. Y es ahí en donde debo tener ciertas precauciones. Debo retirar, ¿cierto?, la interfaz de esta cánula nasal de alto flujo y administrar, ¿cierto?, el IDM con aerocámara y todo lo que ustedes ya conocen y que ya vimos. Sin embargo, si nos damos cuenta que no es posible retirar la interfaz, recuerden que también existe dispersión por la utilización de oxigenoterapia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Disminuir el flujo a 10 litros por minuto, ¿cierto? O sea, mantener al fin y al cabo la entrega de oxígeno adicional, de FiO2 adicional, pero intentar de interferir lo menos posible en estas partículas de fármaco que se está brindando al paciente. Entonces, por eso los disminuimos a 3 litros por minuto y después nosotros continuamos con nuestra administración con IDM y aerocámara. Y esto ya es lo último de la clase de hoy día. Considerar para el práctico que desde esta semana empezamos a incorporar el ticket de entrada. De hecho, para oxigenoterapia, hoy día, bueno, se suspendió, pero mañana, pasado y el viernes, ustedes deben llegar con su caso clínico de oxigenoterapia listo. ¿Qué significa eso? Con los cálculos, la interpretación, todo eso listo. Cosa que los primeros 15, máximo 20 minutos del práctico se revisan esos resultados, logramos comprender, ¿cierto?, en conjunto y que ustedes aprovechen a sus profesoras para poder resolver sus inquietudes y que los orienten en relación al aprendizaje en esos primeros 15 a 20 minutos. ¿Qué pasa si al momento del ingreso, ¿cierto?, y que la profesora vaya revisando quienes tienen listo o no su actividad? Aquellos que no tienen lista su actividad no lograron el ticket de entrada. Eso significa que tiene que esperar afuera del laboratorio alrededor de 15 minutos hasta que la docente les permita el ingreso y obviamente ustedes van a participar de los aspectos más prácticos, más procedimental, cómo utilizar la naricera, cómo utilizar las distintas mascarillas que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que no se pueden ir, solamente tienen que esperar el tiempo de revisión del ticket de entrada y luego ingresan al práctico, porque recuerden que los prácticos son obligatorios.
En el caso de la CENAF, ustedes pueden ya descargar su guía y se van a encontrar con 2 casos clínicos. El ticket de entrada, en el caso de CENAF, va a ser solamente la realización de su primer caso clínico, en donde van a responder la pregunta 1, 2, 3 y 4, que son todas del primer caso clínico, y lo mismo. Su semana de práctico de CENAF, las profesoras van a identificar quiénes lo hicieron, lograron el ticket de entrada, los que no tienen que esperar 15 minutitos y después entran para poder realizar el segundo caso y poder también realizar la aplicación e intervención de la CENAF, ¿ya? Lo otro, para el práctico de la próxima semana, no de esta, recuerden que esta semana es oxigenoterapia. Para aquellos celulares que se los permita, igual me he dado cuenta de varios de ustedes que usan tablet, celular, tablet, lo que puedan, chiquillos. Descarguen esta aplicación, que es el Airvo 2. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar y por medio de esta aplicación nosotros les vamos a enseñar cómo ir modificando los parámetros, porque lo que tiene la aplicación es la misma interfaz que trae la máquina. Y de hecho estos botoncitos que ustedes ven aquí atrás, en la aplicación aparecen y nosotros les vamos modificando y en base a eso se van a ir dando cuenta cómo podemos manejar la temperatura, el flujo, cómo se comporta la FiO2 y cómo se comporta la saturación de este paciente, en base a cómo les vamos modificando. Entonces, es un insumo súper bueno para que ustedes aprendan también a cómo maniobrar con esta CENAF cuando se vean con ella en vivo y en directo, que no sea algo tan ajeno. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna inquietud? Están todos calladitos. Ya, ustedes saben que siempre están los correos disponibles, están sus profesores en los prácticos. La lista no nos indicaron que cuando hacemos estos cambios de modalidad, todos están presentes, así que no se preocupen por la lista. Comentarles también como último en relación al aspecto más administrativo, voy a cortar la grabación en vista que ya, por lo que veo, no tenemos inquietudes. Así que para que mientras tanto se empiece ya a guardar. Listo. Y también